Bendiciones, hermanos y hermanas. Estamos otra vez reunidos en un mismo espíritu, en una unidad, como un cuerpo. Nosotros compartiendo un mensaje de parte de Dios, un fragmento de su palabra, y esperando, confiando en que Dios seguirá añadiendo bendición a través de su palabra. Y que esa palabra de Él nos dé fuerza, nos dé aliento, nos dé paz, nos permita mantener el camino firme sin fluctuar en la esperanza, porque fiel es el que prometió. Y el versículo que vamos a tratar hoy es un versículo corto, que yo particularmente no he oído muchas prédicas de ese versículo, porque aunque es un evento importante, todo lo que está en la Biblia es importante, pero este evento es especial. Pero posiblemente al ser tan corto, solamente 3 versículos donde la Biblia habla de este acontecimiento, tal vez no haya mucho espacio para poder dedicarle la atención que merece. Sin embargo, en el día de hoy Dios ha elegido este versículo, esta cita que está básicamente en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, y nosotros veremos los versículos 6 y 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versos 6 y 7. Con esos 2 versículos empezamos y con esos 2 terminamos. Si fuéramos a titular este mensaje, sería algo como Jerusalén, la captura de Sión. Así que vamos a ver estos dos versículos que tienen un mensaje, un contenido, una esencia significativa. Para mí ha sido de bendición, para mí ha sido una luz, una gran revelación, y yo espero que para ustedes pueda hacerlo también. Utilizaremos durante lo largo y ancho de esta interacción versiones bíblicas alternativas con fines exclusivamente didácticos. Y dice en la versión Dios habla hoy, que leemos siempre para que la gloria de Dios sea presente, sea hecha una realidad. Y nosotros en ese ejercicio de glorificar a Dios siempre somos edificados. Dice la versión que el rey David y sus hombres se dirigieron hacia Jerusalén para atacar a los jebuseos, habitantes de aquella región. Y los jebuseos, creyendo que David no lograría entrar en la ciudad, le dijeron: tú no podrás entrar aquí, pues se bastan los ciegos y los inválidos para no dejarte entrar. Sin embargo, subraye eso y ponlo en negrita: David capturó la fortaleza de Sión, ahora conocida como la ciudad de David. 2 versículos en ese segundo libro de Samuel, capítulo 5, versos 6 y 7, serán el corazón, la columna vertebral de lo que vamos a compartir hoy. Este mensaje me lo asignaron hace un par de días, me dijeron que tenía la responsabilidad de compartir alguna palabra, y estuve trabajando intensamente en buscar cuál era la idea, cuál era el mensaje, cuál era la palabra, y no tenía forma de conectarme con el Creador. Y era como si no iba a haber una revelación para este momento. Pero interesante es que Dios siempre se provee de un cordero, y nos ha dado, como le decía al principio, una revelación especial, poco común, que en 2 versículos básicamente nos va a decir muchísimas cosas. Sin embargo, anote este adverbio que en el día de hoy nos alumbrará la luz de Cristo. Y la primera parte de la cita que leemos dice que el rey David y sus hombres se dirigieron hacia Jerusalén para atacar a los jebuseos, habitantes de aquella región. Jebuseos, para posiblemente aquellos que quieran refrescar la memoria, aquellos eruditos bíblicos, aquellos maestros ya de avanzada, y le vamos a refrescar la memoria a aquellos que no han tenido la posibilidad, la oportunidad, el tiempo, el espacio, la ocasión, para saber qué son los jebuseos. Vamos a brevemente poder darle una idea. Jebuseos era básicamente una tribu cananea, descendiente de Canaán. Esa historia ustedes pueden profundizarla en Génesis 10 más adelante, en sus casas o en sus espacios. Y dice la Biblia también que habitaron
en la tierra antes que los israelitas la conquistaran. Los jebuseos el nombre jebuseo viene de una raíz que la raíz jebús, que significa lugar trillado o lugar para pisotear. Los jebuseos, en términos muy espirituales, ya que recuerde que no tenemos luchas contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes celestiales de las tinieblas, de regiones celestes. Tenemos luchas que se dan, y la Biblia evidencia muchísimas historias, como la de Daniel, en los cielos. Son luchas espirituales que se dan y que tienen una manifestación terrenal. En sentido muy espiritual, porque ahora mismo los jebuseos no existen como pueblo, para nosotros que son, representan fuerzas de las tinieblas que tratan de pisotear nuestras vidas, que utilizan la acusación, la condenación, la culpabilidad, el amedrentamiento, la duda, utilizan nuestras inseguridades, nuestros temores, nuestras limitaciones y las realidades y circunstancias naturales que nos rodean para mandarnos un mensaje que es contrario a lo que Dios tiene para nosotros. Pensamientos de bien y no de mal, dice el Señor, que tiene para nosotros. Pero el jebuseo, que representa todas esas condiciones o circunstancias que dicen lo contrario de lo que Dios predica, generan ese malestar, ese trauma en nosotros. Y nosotros como cristianos tenemos una lucha constante. Pablo describía una lucha entre la carne y el espíritu. Dice que el espíritu, bueno, siempre está dispuesto, pero la carne es bastante débil. Entonces, si pusiéramos esa lucha ya como una connotación, las profecías de Dios, las promesas, la palabra de Dios sería como el espíritu, y entonces esa carne, todo lo que se opone a lo que Dios establece, a lo que Dios tiene reservado, tiene una descendencia que viene del jebuseo, de ese pueblo incircunciso contrario al Creador. Y bueno, que usted sepa que Jerusalén, antes de ser tomada por David, antes de ser una ciudad de Dios, como ha sido históricamente una ciudad que tiene historias trascendentales, se llamaba Jebús. Jebús porque, y de ahí entonces venía el nombre de Jebuseo, porque ellos habitaban en ese territorio. Antes de Jerusalén, les reiteramos que Jerusalén se llamaba Jebús y el pueblo que la habitaba, los jebuseos. Y esa ciudad era una ciudad muy pequeña en términos de lo que era la extensión territorial. Pero tenía una característica importante porque esta ciudad constituía en aquel tiempo, y le hablamos de Jerusalén el día de hoy, un fuerte obstáculo para la libre circulación de los israelitas entre Judá y el norte del país. Porque esta ciudad se encontraba estratégicamente situada y era un camino de comunicación entre el norte y el sur. Y entonces quiere decir que ese pueblo, los jebuseos, tenían de ellos, era propiedad de ellos, Jerusalén, y esta ciudad era una ciudad en términos tácticos, militares, estratégicos, importantes. Por eso David en su momento decide tomar la ciudad, y en esa ocasión que David decide tomar la ciudad, es lo que estamos tratando aquí nosotros en esta cita, que está específicamente en el libro, en una de las cartas, en los libros de Samuel. Qué interesante que Jebús, para nosotros, ¿qué es Jebús? Y Jebús existe antes de Israel, antes de ser tomada. Son territorios, son posesiones, son áreas que nosotros debemos luchar por ellas, porque están destinadas a ser nuestras, pero que están en posesión de terceros. Jebús es la distancia para nosotros entre la profecía y la tierra prometida. Jebús es la distancia entre el hoy sin posibilidades y un mañana pleno y abundante. Jebús, o la tierra de los jebuseos, es una ciudad que nos permite pasar del sur en el mapa profético al norte en términos de lo que son las promesas de nuestro Creador. Jebús, o la tierra de Jebuseo, es casi seguro para nosotros la última parada antes de poder llegar a la tierra prometida, la última fortaleza, las últimas murallas, el último obstáculo. Así de cerca estamos usted y yo de poder llegar a la plenitud en Cristo. Y dice la Biblia
que los jebuseos, literalmente dice la Biblia en el versículo, y preste atención, que los jebuseos estaban seguros de que David no podría conquistar la ciudad. Así que le dijeron en son de burla, dice esta versión, a esta ciudad no entrarás, nos bastan los ciegos y los cojos para impedirlo. Y miren qué interesante, en son de burla, estaban convencidos, seguros de que David no tenía posibilidades, de que no iba a poder entrar. Y los jebuseos han usado históricamente, aquel tiempo lo usaban de forma literal, cuando existían como tribu, pero en este momento que vivimos, utiliza esas estrategias jebuseas, son las que tratan de intimidar, de desanimarnos. El ejército jebuseo del día de hoy predican un mensaje derrotista y pesimista. Buscan enfocarnos en los imposibles más que en las posibilidades, en asaltar nuestra fe usando la duda como arma principal. La táctica del enemigo es buscar producir un complejo de inferioridad, que desarrollemos una actitud de impotencia mental y de parálisis emocional. La inseguridad es su escudo. Los jebuseos estaban seguros de que David no podría conquistar la ciudad. Los jebuseos, hermanos y hermanas, son todas aquellas condiciones que generan en nosotros desaliento, desánimo, desinterés, tristeza, miedo, terror, pánico, alarma, asombro, sobresalto, desasosiego, frustración, fracaso, desilusión. Los jebuseos son todas aquellas cosas que nos garantizan que no podemos lograrlo. Así que le dijeron en son de burla, a esta ciudad no entrarás, nos bastan los ciegos y los cojos para impedírtelos. Los jebuseos son todas las condiciones que se burlan de las profecías divinas. Aquellas circunstancias que nos recuerdan nuestras limitadas posibilidades. Todo lo que nos dice, no podrás entrar. No podrás ser sano, no podrás salir de las deudas, no podrás tener hijos, no podrás casarte, no podrás ser feliz, no podrás ser próspero, no podrás desarrollar ese proyecto, no podrás tener libertad, no podrás olvidar tu pasado, no podrás ver tus hijos rendidos a los pies del Evangelio, no podrás ver a tu esposo consagrado, no podrás acceder a la plenitud en Cristo, no podrás alcanzar nada. Todo lo que nos dice que no podemos, desciende de esa tribu. Eres tan débil, le decían a David, que solamente hace falta un ejército de desvalidos, minusválidos, ciegos y cojos para vencerte. Favor, resérvate el derecho de intentarlo. Pero dice la Escritura, preste atención porque este es el corazón de la disertación breve que tratamos de compartir con ustedes. Dice la Escritura, sin embargo, coma, les repito porque quiero hacer, en ese adverbio quiero hacer énfasis. Sin embargo, David capturó la fortaleza de Sión, ahora conocida como la ciudad de David. Sin embargo, sinónimos, empero, si bien, aun cuando, a pesar de, pese a que, no obstante, con todo. Sin embargo, significa a pesar de ello. Sin embargo, es una locución adverbial que se emplea para indicar la oposición de dos ideas en un enunciado. Sin embargo, funciona como nexo adversativo en una oración. Sin embargo, es un adverbio que opone o contrasta dos enunciados, anulando la validez del primero en forma total o parcial. Sin embargo, debe escribirse entre comas en posición interna en una oración. Sin embargo, lo que Dios te dice en esta hora es que las condiciones habían puesto un punto
y habían concluido el párrafo. Dios cambia este signo de puntuación con una coma más un sin embargo. En todas las áreas que ha sido históricamente derrotado, hoy Jehová coloca un sin embargo. En todas las áreas en las que pensaba que nunca tendrías éxito, el Señor agrega, sin embargo. Sin embargo, es lo que a Dios le interesa que entiendas en el día de hoy. Dice la Biblia que, sin embargo, David capturó la fortaleza de Sión, ahora conocida como la ciudad de David. Sión en hebreo significa tierra prometida. Sin embargo, dice la Biblia, David capturó la ciudad de Sión, ahora conocida como la ciudad de David. A pesar de las burlas, los fracasos, los desalientos, las frustraciones, las limitaciones, la historia, las estadísticas, Dios está decidido a otorgarte la tierra prometida por heredad. Y déjame decirte algo, este mensaje posiblemente no le tiene mucha fe, y yo te entiendo, no crees mucho. Bueno, ya tú, llega un momento en la vida del cristiano donde hemos padecido tantas desilusiones que se nos hace difícil creer en Dios. Pero tengo algo para decirte. Hay un momento donde Dios está tan comprometido con el propósito contigo, que aunque no tengas fe, aunque no lo creas, Él lo hará. Y te voy a dar un ejemplo y te pido que me prestes atención. Y voy a tomar una cita bíblica también de nuestras hermosas escrituras, específicamente el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versos 13, Elías y la tsunamita. Presta atención. Dice la Biblia, dile a esta señora que ha sido tan amable con nosotros, que si podemos hacer algo por ella, que si quiere que hablemos en su favor con el rey o con el jefe del ejército. Ella contestó, estoy contenta viviendo entre mi pueblo. Eliseo le dijo a Giezi, ¿podemos hacer algo por ella? Él le contestó, ya sé, ella no tiene hijos y su esposo ya es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazará un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Hoy, no importa que lo creas o no lo creas, que digas amén, que no digas amén, que des 7 vueltas, que lo confieses 10 veces, no importa tus impresiones, la intensidad, el tamaño de tu fe, lo motivado que estés, qué tan comprometido estés hoy con el propósito, qué tan frustrado, disgustado, cansado estés. Hoy quedas formalmente embarazado en la promesa. Y darás a luz en el tiempo que Jehová ha dicho. El año que viene, para este tiempo, vas a tener un hijo en tus brazos. Para algunos, esta es una concepción orgánica y natural, y posiblemente literal. Para otros, concebirán en áreas donde habían sido históricamente estériles. Te pido que anotes esta fecha porque el año que viene, para este tiempo, y es una profecía de parte de Dios, vas a tener un hijo en tus brazos. Y es importante que usted sepa que para alcanzar la paz, y esta Jerusalén también significa ciudad de paz, para alcanzar la paz muchas veces tenemos que hacer la guerra. La paz debemos conquistarla. Dice la Biblia en Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Dice otra versión que desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Dios te dice, están las promesas, está a mi favor, están las profecías, pero es necesario que nos esforcemos y seamos valientes. Lo dijo aquel hombre de Dios,
esfuérzate y sé valiente. Y hay 3 claves que Dios a través de esta corta historia, que se relata en 2 versículos, nos da a nosotros para que tengamos también éxito. 3 claves fundamentales. Primeramente, no debemos bajo ninguna circunstancia permitir que las circunstancias nos desanimen. Y cuando pongo circunstancias entre paréntesis pongo Jebuseos, y ya hemos hablado qué representa, qué significa. Número 2, debemos trazar una estrategia. Es bueno que usted sepa que cuando David le tocaba, se decidió a tomar esa ciudad de los Jebuseos, ese era un ejército armado y peligroso, con una ciudad amurallada, era una ciudadela preparada para la guerra. Y lo estaban esperando ese ejército, y posiblemente David, por las vías tradicionales, no iba a tener éxito, porque en esa colina él estaba en desventaja estratégica. Pero ¿qué pasa? Dios le iluminó la mente, y David, a través del alcantarillado, de un sistema de acueducto que había creado la ciudad, por ahí penetró y por ahí pudo tomar la ciudad. Lo que Dios te dice es que posiblemente lo has intentado por medios, vías tradicionales, sin éxito. Tienes que pensar fuera de la caja, tienes que hacer una estrategia, tienes que hacer un plan, tienes que buscar formas diferentes. Y si tienes que meterte, tú que eres tan esterilizado, tan estético, tan de primera, meterte en un acueducto, vas a tener que hacerlo, porque tienes que buscar una forma alternativa, una forma estratégica de poder llegar a destino. Pero lo más importante y la tercera clave para el éxito, que debemos mantener siempre una estrecha relación con Dios. Dice este libro, Segunda de Samuel, que estamos leyendo al principio, capítulo 5, verso 10, que David pues se fortalecía cada vez porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él. La fuerza de este general del ejército estaba, la clave de su éxito, en que el Señor Todopoderoso estaba con él. Para tú tener éxito, Dios tiene que estar contigo. Dice que, recuerda la lectura de la vid y los pámpanos, separados de él, nada podemos hacer. Y tenemos que terminar. Y para terminar, debo decirle estas palabras finales, y es que la heredad del pueblo de Cristo, la promesa del pueblo de Cristo, la herencia del pueblo de Cristo, la tierra prometida del pueblo de Jehová, está hoy en manos de jebuseos incircuncisos. Estos jebuseos incircuncisos, en contubernio con el príncipe de las tinieblas, han decretado que nunca podremos acceder a ello. Sin embargo, Eclesiastés 2:26, al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Dice otra versión que en realidad Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien es de su agrado. En cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más para luego dárselo a todo a quien es de su agrado. Dice Isaías 23:18, pero sus ganancias y negocios serán consagradas a Jehová, no se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Hay un sin embargo en Dios. Y voy a terminar con esta profecía final, que espero que usted pueda interpretarla a su manera. Isaías 60:1-2. Levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dice otra versión, levántate, levántense moradores de Jerusalén, resplandezca la luz de Sión, para que la vean todas las naciones, porque de ustedes fluye la gloria del Señor. Tinieblas negras como la noche cubrirán a todos los pueblos de la tierra, pero la gloria del Señor resplandecerá sobre su ciudad. Levántate y brilla, Jerusalén, porque ha llegado tu luz. La gloria del Señor
ha amanecido sobre ti. La oscuridad cubre la tierra y la densa oscuridad a las naciones. Pero el Señor brilla sobre ti y su gloria aparecerá sobre ti. No tengo nada más que agregar. Yo estoy confiado de que usted le encontrará significado a lo que hemos disertado y Dios añadirá bendiciones abundantes a través de su palabra. Los quiero mucho a todos. Que Dios los bendiga.